seguir estudiando el asunto de las fuentes. Hoy es la sesión 2. Nos vamos a dedicar a la construcción de fuente a nivel de simulador, utilizando el conocimiento que tenemos de todos los elementos electrónicos que ya se han tratado. La semana pasada hablábamos de los reguladores. En este caso vamos a utilizar un regulador lineal tipo encapsulado TO220 que les voy a mostrar ahorita mismo. Les comparto la pantalla para que podamos verla. Es este. Entonces tenemos aquí el encapsulado. Es el 317 regulador positivo. Y podemos ver el esquema básico de cómo se conecta. Aunque aquí diga 117, lo que sucede es que son equivalentes. Entonces se utiliza el mismo diagrama. Tenemos entrada, ajuste, salida. Entrada de hasta 28 voltios más o menos. Y la regulación es lo que les decía, una resistencia que tiene que ir entre la salida y el ajuste. El potenciómetro para regular. Y un capacitor para linealizar. Entonces, el 317 es el regulador positivo y el 337 es el regulador negativo. Si se fija es similar y de hecho el esquema y la conexión son casi las mismas. Lo que cambia es el orden de los pines. Ajuste entrada-salida para el 317 y ajuste salida-entrada para el 317. Sí, 317 tienen al revés la salida y la entrada que el 337. Entrada-salida. Y el otro que es salida-entrada. Salida-entrada, entrada-salida. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Entonces el esquema básico es también uno de los diagramas de circuito que nosotros conocemos y que normalmente pues somos capaces de implementar aún si no tenemos un esquema a mano. Que es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Implementar el esquema. Entonces lo que necesitamos es primero que nada un 317, están acá. Si buscan circuitos integrados, no lo va a encontrar, ni en los drivers. Hago el paréntesis entonces por el 556. Ese sí está aquí, es este. Entonces si se fija, solo le pone 3, 5, 6, 7, 8. Pero cuando usted hace la conversión o quiere verlo en circuito, es así. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 pines. Ya iba a depender entonces de cómo usted lo conecte. Bien. Voy a terminar el paréntesis. Los reguladores de voltaje suelen estar en power supplies. Vamos a ver. Aquí está, regulador de voltaje. Miren. Solo que estos son los 78. Están todos los 78 acá, 05, 09, 78, 15. Y nosotros necesitamos entonces un elemento que no está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los conectores. Ese integrado tiene 3 conectores. Vamos a ponerlo aquí. En los sockets. Vamos a buscarlos de una línea. Los terminales. Vamos a poner uno de estos para que nos sirva de referencia. Un terminal de 3 pines. Puede ser usado así como nuestra referencia. Entonces tenemos 1, 2, 3 patitas. La única deficiencia del conector este de 3 pines es que las patitas nos van a quedar lineales y eso sí puede ser un problema. Así que vamos a hacerlo así. Hay 3 pines, dijimos. Ajuste, salida, entrada. Entonces esto va a representar nuestro LM317, por eso lo vamos a poner nombre, LM317, para que nos sirva de referencia. Vale.
Entonces, ¿con qué comenzamos? La fuente comienza con el transformador. Eso se encuentra aquí en los inductores. Tenemos un transformador. Luego tenemos el rectificador. ¿Se acuerda de las etapas de la fuente, verdad? Un rectificador que está aquí. Bien. Entonces va conectado este aquí arriba. Este aquí abajo. Luego tenemos la etapa de filtro, que en este caso era un capacitor. Utilizamos un capacitor de 2200, 1000 microfaradios por cada amperio de corriente que nosotros esperemos de la fuente. Acá. Y de hecho en esta parte vamos a conectar un rectificador a tierra. Vamos a conectar el común o el terminal de en medio del transformador a tierra. Aquí. Ahí está. Entonces esta es la parte que nos importa. Luego vamos a poner conectores a la entrada, de donde nosotros vamos a poner la línea de alimentación. Para tales fines necesitamos también un fusible, que están en los elementos de entrada, los input components. Necesitamos un fusible. A ver. Si no está aquí, entonces sigue estando en fuentes, power supplies. Un fusible, que es de luz de protección. Si pensamos en la versión completa de la fuente, entonces no solo va a hacer falta el fusible, sino que nos va a hacer falta también otro tipo de cosas. ¿Qué clase de cosas? Vamos a ocupar en este caso al switch, porque nosotros tenemos que encender y apagar la fuente, ¿verdad? Y lo ponemos acá, antes del fusible. Luego el espacio para poner el cable de alimentación. Vamos a utilizar unos terminales. Vamos a poner ese terminal aquí. Ahí es donde nosotros conectaríamos el cable de alimentación, acá y acá. Entonces tenemos la entrada de alterna, el switch encendido y apagado, el fusible de protección, el transformador y luego va ya la etapa de rectificación aquí. Tenemos entonces esto. Bueno, ahorita vamos a construir solo la parte positiva, me estoy adelantando un poquito acá. Y para eso vamos a utilizar solo una de las bobinas. Acá, bien. Para la construcción entonces de la parte positiva, capacitor y luego va el regulador. Dijimos que es ajuste salida-entrada, ¿verdad? Los terminales están muy separados, vamos a buscar otro tipo de conector, single inline. Sí, estos son mejores. Este sí tiene el tamaño de la separación de los pines. Entonces el pin 1 es el cuadrado, 2 y 3 los círculos. Ajuste salida-entrada, ¿recuerdan? Sí. Tal como lo vimos en la imagen. Ajuste salida-entrada para el 317. Entonces la entrada es esta, aquí tiene que ir este pin. Aquí tenemos ajuste. El pin de salida es este de atrás. Para la salida vamos a poner esto. Y le vamos a llamar salida positiva. Out más. Podemos borrar conector 3 y dejamos como salida positiva. Bien. Si tenemos entonces nuestra salida positiva, es este pin. Hay una resistencia que tiene que ir entre el ajuste y la salida. Esta resistencia es de 270 ohmios.
Ok, aquí está. Podemos borrar el R1. Voy a mover eso para acá. Entonces esta resistencia va entre el ajuste y la salida. Y luego tenemos el potenciómetro. Ahora, esa resistencia entre ajuste y salida va más cerca de la salida que del ajuste. ¿Sí? La unión de ajuste nos va a permitir entonces ahora poner el potenciómetro. Los potenciómetros son estos de acá. Vamos a poner este aquí. Y unimos estos dos pines acá. Uy, lo puse donde no era, disculpe. Me da culpa, un error. Aquí. Ahí está. Ah, ya veo, ya veo. Nadie me corrigió aquí. ¿Qué pasó? No estamos atentos. Va, entonces ahora sí. Ajuste, salida, entrada. El potenciómetro es de 5 kilos. Va unido acá. Hay un capacitor pequeñito que va a la salida. Ese capacitor tiene un valor pequeño, entre 1 y 10 microfaradios. Vamos a poner uno de 10. Vamos acá a capacitores. Vamos uno de estos. Ajustamos el valor, son 10 micros. No necesitamos este indicativo. 10 microfaradios. Va unido acá. Y esto va aquí. Y conectamos a la salida. La salida dijimos que era el pin 2. Ahí está. Ajuste va al potenciómetro, salida a la resistencia y acá. Luego la entrada va al capacitor y nos queda ubicar la salida de tierra. La salida de tierra para nosotros va a ser esta de acá. Tenemos el GND o nuestra tierra. Esto constituiría entonces la fuente positiva. No podemos simularla en este caso porque no tenemos el regulador que se utiliza, sino que estamos utilizando estos pines que nos permiten representar en dónde iría el elemento. Entonces el circuito base de la fuente es este, es el mismo que les mostraba en la imagen original, solo que hemos agregado el etapa de rectificación, etapa de filtrado, reducción de voltaje y la protección y la alimentación. Esta es ya una fuente de voltaje regulable positiva. ¿Alguna duda con la forma que tiene? No. Vale. No, creo que no. Va, entonces, No lo podía hacer Proteus. Tal vez aparecía ese elemento. sí, lo que sucede es que las pistas en Proteus se hacen diferente. La visualización es Spice y es un poquito más compleja. Estábamos haciéndolo aquí para que podamos generar la pista, ya que para hacer pistas vamos a comenzar con este y después con Proteus, ya que el procedimiento es diferente. Entonces ahorita solo por lo más básico, este por facilidad. Entonces si tenemos la fuente positiva, lo que nos resta aquí, para menos solo para la parte positiva, vamos a construir la pista para que veamos el proceso. Las pistas se utilizan con estos, convertir a PCB. Les decía, si usted tiene el Livewire, necesita tener el PCB Wizard abierto. Aquí están combinados los dos, por eso basta con que haga esto aquí. Entonces yo selecciono pistas normales de un solo lado. Si usted quiere que la pista sea rectangular, que es lo normal, decimos que sí. Le damos siguiente. Y le vamos a permitir al programa ubicar los elementos para determinar más o menos la conexión que vamos a tener. Ok, esta es la pista entonces. Esta es, según el simulador, la mejor forma en la que podemos conectar la fuente positiva.
Tenemos entonces las entradas de voltaje, que son estas. Tenemos la salida positiva, aquí donde iría el regulador de voltaje, y si se fija tenemos un montón de espacio vacío en el área de cobre. Si nosotros queremos la pista como tal, lo que nosotros utilizamos para generar el circuito es esto. Este va a ser el elemento que nos va a permitir quemar un circuito o hacer un circuito artesanal. Esta parte de cobre se podría cortar incluso y utilizar solo lo que nos es importante. De hecho, si tú hicieras la fuente únicamente positiva, sí sería más productivo cortar esta parte de cobre y ubicar en el chasis ahí el transformador y que el transformador alimente sus terminales, que son estos de acá. Estos 4 puntos. Son 3 para el transformador y los 2 de los otros elementos. El rectificador entonces está conectado acá y tenemos la distribución. El procedimiento para hacer una pista automática es este. Y si se fija, pues es un poco sencillo, es sencillo de hecho. Solo que las pistas quedan a veces un poco mal distribuidas, como está acá. El programa nos permite mover algunos elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, bajar este conector hasta acá, y le digo que lo vuelva a unir. Entonces, estamos en pistas normales. Ok, aquí está, mire, ya lo unió. Y estoy utilizando más del espacio. Eso cuando alguna posición no le guste. Sin embargo, no siempre va a ser capaz el programa de hacer el autorruteo de la manera más conveniente. A veces sí, nosotros vamos a tener que hacer puentes o hacer algunas conexiones especiales. Bien, volvamos al circuito. Ahora, esta es la fuente positiva, pero solo la parte positiva no nos es del todo útil. Necesitamos también una parte negativa. Para la parte negativa, les decía que vamos a ocupar otro elemento. Vale. No, al de arriba es el 317, el positivo, disculpen. Y para la parte negativa vamos a ocupar un 337. Recuerde, el cuadrado es el pin 1. El 337 tenía la característica que invierte dos pines. Ajuste, entrada, salida. Ajuste, salida, entrada. Fuera de lo demás, el circuito es casi completamente igual. Necesita un potenciómetro. Es como si hiciéramos un espejo. Necesita un capacitor de 10. La diferencia, mire, es aquí la forma o el lado en que vamos a conectar algunas cosas. Esto ya no va a ir acá. Necesita otra resistencia de 270. Que va a la salida. La salida dijimos que era este pin de aquí. Entonces lo podemos hacer más acá. Va a la salida. Esta resistencia va acá. El ajuste es el pin 1. Va a ir acá ahora. Entonces tenemos siempre ajuste al pin 1. Resistencia de salida. Van unidos acá. Vamos a necesitar una salida negativa. Un out menos. Que va conectado precisamente acá. El capacitor va a ir acá. Con eso completamos esta parte. Va a tener un capacitor de 2200 también de este lado. Y ese capacitor va a la entrada, que ahora es el pin de en medio. Luego este pin, hoy sí vamos a utilizar completo esto, va a ir acá. Este pin va a ir hasta acá.
y vamos a tener que conectar los tierras. La línea de unión del centro, esta de aquí es el tierra, y esa línea de tierra va unida con el transformador. Aquí. Ahora, esta es una fuente bipolar. Es positiva por el 317, es negativa por el 337, y si yo quiero medir, mediría de acá a acá positivo, y mediría de acá a acá negativo. En GND ponemos el terminal negro del tester, y acá pues el rojo o acá. Y podemos medir poniendo el rojo acá y el negro acá, y tendríamos el doble de voltaje positivo. Si la fuente da 12 voltios, desde acá hasta acá da 24. De acá a acá da más 12 y de acá a acá da menos 12. Ahora, si quisiéramos generar esta pista, de nuevo podemos hacerlo acá. Damos siguiente, pistas normales, y dejamos que el programa haga su trabajo. Ahora la cantidad de componentes es mayor, y vamos a ver en primera instancia si puede hacerlo o si va a necesitar un poco de ayuda. 100% si pudo hacer la pista. Hay dos puentes, si se fija están acá. Entonces estos dos puentes son bastante útiles. Utilizamos alambre de cobre que soporte la cantidad de corriente que vamos a ocupar. Normalmente utilizamos UTP o utilizamos cable de un calibre más grande. El UTP es alrededor de calibre 22. Si recuerda cuando hablábamos de eso en instalaciones eléctricas, lo correcto sería utilizar probablemente un calibre 18 o 20, un poquito más grueso, para que no haya problema. Venden unos cables para puentes que son especiales, que son acerados, bastante buenos. Se dañan menos que el UTP, porque el UTP a veces se corta. Entonces esta sería nuestra pista de la fuente. Si lo vemos en Network es así. Y si se fija es bastante complicada. No hay ninguna señalización en el mundo real. Normal que es esto, como lo veríamos en Spice. Y tenemos entonces nuestra fuente. Ahora nosotros podemos hacer una pista distinta siempre de nuestra fuente, ya que nosotros conocemos la distribución de los elementos y conocemos cómo funcionan. Si se fija aquí los capacitores que he puesto son pequeñitos, de 2.5 milímetros, y los capacitores de valores grandes son de por lo menos 5 a 10 milímetros. Entonces ya al querer montar este circuito con los elementos reales, el capacitor no cabría. Vamos a ver, supónganse por ejemplo que el capacitor acaba siendo de ese tamaño, miren. Pasivos electrolíticos, aquí son grandes. Vamos a ver. Por ejemplo, si el capacitor fuera de este grosor, si se fija aquí, no encaja en la pista y no cabe. Y eso ya es un problema. Si el capacitor fuera más pequeño, entonces no importa, pero si es más grande, sí ya nos genera dificultades. Si yo quiero construir con eso. O si quiero el potenciómetro. Aquí nos ha puesto trimpos. Pero ¿y si nuestro potenciómetro no es un trimpo? Eso también va a afectar. Si fuera, aquí solo los trimpos pone. Si usted consigue uno de estos, ya no quedó. Y si en lugar de eso inclusive tiene un potenciómetro de los normales, usted quiere conectar uno de estos, quiero ver. Uno de estos. ¿Cómo conecto eso? Ahí. No se puede, afortunadamente los potenciómetros no van en la placa. Eso ya es ganancia. Esa es otra, los potenciómetros no van en la placa porque yo necesito regular. Este está montado ahí, siempre. Y cuando yo quiera regular tendría que destapar la fuente, meter un destornillador y ajustarlo hasta el voltaje que yo quiero. Eso tampoco es eficiente. Nosotros necesitamos hacer una fuente que sea mejor que eso. Para tales fines es que nosotros podemos diseñar las pistas a mano que siempre aquí en el programa. Y de nuevo les decía que he elegido este porque el proceso de hacer las pistas manuales es más fácil aquí. Ya lo vamos a ver. Lo único que necesitamos son algunos elementos de referencia.
Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un transistor como referencia. A ver, transistores. Ajá, voy a utilizar como referencia uno de estos. Bien. Si nosotros queremos entonces construir de nuevo la fuente, pero ahora haciendo nosotros todo el proceso, el transistor visto desde arriba va a tener más o menos esta forma, el regulador. Y tenemos este otro, si se fija, el espaciado entre los pines es más o menos el mismo. Así que voy a cambiar la vista a normal. Este me va a servir para determinar el espacio en el que yo quiero los pines. Voy a dejar la otra pista ahí justo para que veamos al final cómo quedan de diferentes. Entonces aquí voy a poner yo mi LM317. Entonces primero necesitamos la ubicación de los puntos de soldadura, que son 3. 3, ahí está. Ya no necesito esta referencia acá, la puedo quitar. Y si voy a poner una de texto. Ah, está el cobre. Es esta. Donde voy a decir que este es un LM317. Ahora, si se fijan, los pines aquí me salen de esa forma. La distribución está al revés. Entonces este es el pin 1, 2, 3. Si vemos de nuevo, con este de referencia, este es el pin 1, pin 2, el pin 3. Bien. Así que tenemos pines 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vaya. ¿Qué era el pin 1? ¿Quién me dice que era el pin 1? Lo sabía, lo tengo en la boca. Ajá. En el 317 el pin 1 es ajuste, el 2 es salida, el Ajuste, 3 es entrada. salida, entrada. Ajá. Ajá. Entrada y después salida. Entonces, ajuste, salida, entrada. Ajuste, salida, entrada. No lo olviden nunca. Porque es fundamental para el orden de los elementos. Vale. El de medio es la entrada. Ajá. No, el de medio es la salida. Esta es Siempre la va a ser entrada. el de Salida, medio, sí, profe. salida. ¿Cómo? En Siempre medio va es a la ser el de salida. medio. Sí, en medio es salida, 3 entrada. Ajuste, salida, entrada. Acuérdense, este es el 317. Siempre digamos la entrada y medio va a ser. No. En este caso, Salida. ajá, es la salida. Es la salida la Sí, cosa. porque es el 317. Acuérdese. Ajuste, salida, entrada. Bien. Teniendo el asunto del ajuste, la salida y la entrada, entonces recordemos, hay una resistencia. Vamos a utilizar los elementos tal cual salen aquí. Y tenemos una resistencia. La resistencia vamos a ocupar más o menos la de 12 milímetros, que es el estándar que estamos ocupando. La resistencia va, ponemos los puntos, desde aquí hasta acá. Sí, la resistencia va a la salida. Si creyéramos que el espacio no es suficiente, podemos bajarla un poquito. Y vamos a ocupar la de 12 milímetros aquí. Bueno, entonces va a ir acá, acá. Necesitamos el puntito de soldadura, el puntito acá. Bien. Ahora, esa resistencia va de ajuste, bueno, va de salida a ajuste. El ajuste está aquí. Entonces la otra línea va a ser esta. La línea de ajuste va a ir de aquí a acá. Bien, ya conecté ajuste. Tengo Y salida. salida. La salida va a ir siempre a un conector, a un tipo socket. Así que podemos poner de los single lines que están acá. O podemos poner de los terminal blocks. Aquí solo hay de 2. Así que podemos utilizar el de 3 para tener todas las salidas juntas. Aquí vean. Teníamos un capacitor. Vamos a utilizar siempre un electrolítico. Vamos a utilizar este de 5 milímetros. Que más o menos eso tienen los de
valores pequeños. Entonces el capacitor también necesita sus puntos de soldadura, este de aquí y este de acá. Y va desde aquí hacia acá. Y la salida va a tener también sus puntos de soldadura. Aquí queremos puntos, ¿sí? Y nuestra línea de conexión puede ser de aquí, así. Podemos ponerla diagonal o puede ser recta. De ambas formas es posible. Y acá. Entonces tenemos, la salida es esta. Tenemos ya la primera parte de la fuente positiva. Abajo lleva el potenciómetro. Para el potenciómetro entonces decíamos que no necesitamos necesariamente las medidas exactas, ya que el potenciómetro va montado afuera. Como lo vamos a montar afuera, entonces vamos a ubicar dos puntos de soldadura. Un punto por aquí, un punto por acá. Que es donde va el potenciómetro. De hecho podemos ponerlos más arriba. Fíjense. Uno aquí, uno acá. Bien, el potenciómetro va de aquí hacia acá. Vamos a poner la línea. Y aquí, acá es tierra. Así que vamos a hacer la conexión de tierra de un solo. Puede ser directo que así. Ahí tenemos tierra. Así que aquí ya tengo la mayor parte de la fuente positiva. Vamos a poner un capacitor electrolítico. El de 2200. Vamos a ocupar uno más grande. Es este de acá. Lo ubicamos aquí donde hay espacio. Si se fija, hacer la pista de esta forma me permite gestionar un poquito más el espacio. Yo sé más o menos hasta dónde van a caber las cosas. Y puedo ponerlo aquí así. Aquí. Punto, punto. Y esta es la entrada. Ahora ahí me toca el nombre del elemento. Creo que podemos moverlo un poquito aquí así. El M317. Ahí está. El capacitor. Y lo último es unir de aquí hacia acá. Bien, entonces esta es la parte de regulación de la fuente. Ajuste, va al pin de ajuste. La resistencia va a la salida. Y está este aquí. Ah, me falta una línea. El capacitor también tiene que ir a tierra. Este de aquí puede ir. El espacio más corto es acá. Y ahí está. Tenemos entonces la mitad de la fuente. Ahorita se ve más grande que esta y vamos a ver cómo queda cuando la terminemos. Vamos también a considerar el puente rectificador que no le hemos puesto. Ese está en los semiconductores discretos. Diodos. A ver. No está aquí. Entonces, tristores, puentes rectificadores. Aquí los tenemos, estos son lineales. Y más abajo están los cuadraditos. ¿Quieren un lineal o quieren uno cuadradito? Lineal, Cuadrado. cuadrado. Como sea. Vaya, yo normalmente los prefiero lineales. Es que pongamos un Ah, línea. ya lineal. Sí, lineal. Es lineal Entonces, entonces. este es DC, este es AC, este es AC. Bien, entonces la conexión va a ir aquí así. DC es el de Así, arriba. así, así. Esta es la salida de DC, tenemos que poner el punto. Punto, son 4 puntos de soldadura. Hasta aquí, bien. Vamos de acá. Puede ser así incluso. Y ahí tenemos entonces la conexión del positivo. Como nosotros estamos gestionando el tamaño, usted puede decir, pero mire, ese desperdicio de espacio ahí. Y tiene razón, este espacio podemos reducirlo un poco. Y de hecho lo vamos a hacer, porque la idea es precisamente que utilicemos el mínimo espacio posible. El circuito quede mejor que el anterior, pero que los espacios sean más o mejor aprovechados. Entonces estamos acá. Habíamos dicho que este venía de aquí y aquí. Esta parte creo que podemos moverla así nomás. Sí, pero aún no es lo suficiente.
Vamos a mover este todavía un poquito más. Bien, ahora se ve mejor. Ahora podemos hacer la pista así. Ahí está. Luego el tierra. Hoy lo voy a hacer recto aquí. Ahí está. Bien. Tenemos entonces la parte positiva. Habíamos dicho que la parte negativa es casi un espejo de esta. Así que hay ciertas cosas que podemos únicamente irlas ubicando así. Tenemos los capacitores. Necesitamos los puntos de soldadura siempre. Luego la línea. Aquí está. El capacitor grande. Necesitamos los puntos para el potenciómetro. Más o menos a la misma distancia se pueden ubicar. La cuadrícula es muy útil para eso. Están aquí. Y la unión esta de acá. Son las uniones básicas. Bien. Y vamos a necesitar otros 3 puntos como estos. Los habíamos obtenido de un elemento de referencia. Vamos a poner un elemento de referencia de nuevo. Uno de estos. Ahora, si se acuerda, el 337 era ajuste, entrada, salida. Ajuste, entrada, salida. Entonces nos convendría mejor ubicarlo de esta forma. Siempre ajuste, entrada, salida. Vamos a buscar el pin 1 es este. Permitir. Entonces aquí teníamos el pin 1. Ahora nuestro pin 1 va a estar en el que nosotros queramos. 1, 2, 3, puede ser. 1, 2, 3. Así que nosotros lo definimos. Bien. Necesitamos 3 puntos de soldadura. Un punto. 2 puntos. 3 puntos. Y ya no necesitamos el elemento. Ahí está. 3 puntos. En el ajuste acaba una resistencia, que es esta de aquí. Los 3 puntos estaban muy cerca. Es que lo vamos a mover un poquito para acá y después lo ubicamos. Acá está la resistencia. Sus puntos. Vamos aquí acá. A la resistencia. Y esta resistencia va a la salida. Vamos a hacer un pequeño cambio. Permítame. Porque hay algo que sí siempre olvido cuando estoy haciendo esto. Va, entonces la resistencia va a ir a la salida. Hoy lo voy a poner a la par. Punto, punto. Bien. Acercamos los 3 puntos. Dejamos el espacio para el capacitor. Ahí está. Entonces, ajuste, salida, entrada. Ajuste, salida, entrada. No, ajuste, entrada, salida. Ajuste, entrada, salida. Entonces la resistencia va a la salida. El potenciómetro va al ajuste. Y el capacitor, pequeñito este otro, lo voy a poner por acá. Es el que está conectado, primero que nada, a tierra. Los pines. A tierra. Y aquí.
a la salida. Y esta misma salida voy a ir acá. Entonces ya tenemos la salida positiva, la salida negativa. El capacitor aquí solo nos falta la entrada. La entrada viene en medio. Acá. Está ahí. Y proviene de del negativo. Que nosotros conectamos y está ahí. Entonces aquí tenemos la fuente bipolar. Podemos hacer el autoroot. Vamos a ver. Dice que no porque es racista, así que vamos acá. Bien, tenemos esto ahí. Dejémoslo así. Aunque perdamos este poquito de espacio. Se podía mover, pero dejémoslo así. Para no hacer muchos cambios. Tenemos entonces 317. Y abajo tenemos 337. Conectados los dos reguladores. Conectados los dos potenciómetros, las resistencias, capacitores y tenemos las salidas. Lo que nos hace falta ahora va a ser algo más sencillo. Las conexiones de entrada. El transformador nos va a brindar dos líneas. Nosotros entonces podemos poner elementos de entrada, conectores, y aquí se vamos a ocupar terminales. Aquí ponemos subpuntos de soldadura, acá y acá, y la señal alterna viene de aquí. El switch y el transformador van aparte. Ahora, esta pista es la misma que acá. Nos falta poner el área de cobre. Pues aquí. Tenemos siempre un pequeño desperdicio de espacio. No se pudo evitar. Bueno, sí, si movemos esto, pero para no hacer las líneas de nuevo lo vamos a dejar así. Entonces, ambos circuitos son el mismo. ¿Qué diferencia fundamental encuentran en los dos? Uno está más entendible. Ahora, convertido en pista o en elementos normales, tenemos esto. Este es el circuito que hemos diseñado. Este es el circuito que nos dio el programa. Uno tiene menos materiales que el otro. De hecho, tienen la Pero misma siempre cantidad de materiales. complejo. Uno está más entendible. Ajá, El segundo personalmente, está como más ordenado. Ajá, eso lo hace ver más ordenado. está más ordenado. También los tamaños que son más realistas. Sí. Si se fija, aquí yo puedo ver específicamente que caben los elementos. Y no voy a tener la dificultad con esta. Imagínense que este capacitor hubiera sido de este tamaño. No quedaría bien. Incluso tenemos espacio por si fuera un poquito más grande. Cuando tenemos un espacio sobra, normalmente agregamos algún detalle. En este caso, por ejemplo, usted quiere poner fuente de voltaje muy grande. Fuente 2020. Si se le quiere poner aquí, este es del Excel. Y quiere ponerle su nombre. Y ahí queda. Ahora, una pregunta que nadie me ha hecho es por qué las letras quedan al revés. Eso le iba a decir, profe, pero yo como oí que dijo, por eso quedan al revés, dijo, no, que no, ¿para qué le voy a preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, miren. Aquí sucede algo muy simpático. Es- Esta pista yo que recuerdo nosotros que dijo que quemamos el está. circuito daba las letras al revés. Ajá. Es porque lo estamos viendo desde arriba. Ajá. Si usted tomara esa pista y le diera vuelta y viera la parte de abajo,
2 letras estarían al derecho. En el artwork, que es este de acá. Ajá. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestra pista así para trabajar, lo que necesitamos hacer es imprimirla. Se imprime en papel especial, en papel foto, digamos. Entonces, irlo de archivo, imprimir. Bueno, primero veamos el tamaño de la página. Nosotros lo hacemos en papel carta. Aquí buscamos letter, aquí está, letter. Ya pasé la hoja en papel carta, si se fija. Este es el espacio que hemos ocupado de la hoja. Si usted quisiera quemar más de una fuente, voy a quitar esta de acá. Entonces usted dice, ah, bueno, voy a hacer la fuente. Pero usted no sabe si el primero le va a salir bien. Y quiere hacer un par de intentos más. La vamos a poner por aquí. Ahí está. Y usted siente esa ansiedad de, ¿y si lo arruino? Entonces usted hace más de una. Tenemos aquí 3 pistas. Entonces esas 3 pistas usted puede imprimirlas y tenerlas de respaldo. O sea, esta es la fuente que va a hacer, pero se equivocó en el proceso y le salió algo mal. Necesita repetir, entonces ocupa esta. Y le queda una como referencia. También nosotros acostumbramos guardar el cómo se ve, el normal. Uno de estos. Pero eso se imprime después. Entonces volvamos al artwork. Desde el Siempre hay programa, que guardar diferentes pistas en diferentes formas y en diferentes diagramas, ¿va? sí, por lo que pueda hacer. Cuando usted quiera armarla, probablemente no se acuerde qué son estos puntos. Y es más fácil si usted tiene el artwork, el real, el normal impreso también aquí. Otra forma de hacerlo es que usted ya tiene numeradas las cosas y ponga textos. Como hicimos con el 337, usted pone un texto acá y digamos que ese es su capacitor 1. Escribe C1 y este es el capacitor 2. Se le pone C2. Si alguna vez ha visto una placa de circuito de cualquier elemento, se fija que todos tienen esa nomenclatura, que tienen algo que indica qué es lo que son. ¿Las ha visto usted, las pistas de circuito? Si no ha visto ninguna, no se preocupe. Esta entonces se le pone aquí, que esta de aquí es R2. Esta de acá es R1. Aquí. Y usted puede decir, mire, pero ahí no afecta. Vamos a ver si afecta. Y la respuesta es no. Incluso, mire, usted lo puede poner aquí en medio. R1. O esta. Aquí. R2. Perdón. Necesita indicar positivo o negativo. Usted escribe POS, usted escribe NEG, usted escribe GND. Y va a tener entonces esos distintos indicativos. De hecho, fíjese que aquí, ahora que lo veo así, nos hizo falta algo. El tierra del transformador, el pin de en medio, va aquí. Ahora sí está completa. Esta es la entrada del transformador, el GND. Igual lo señalamos aquí, la derivación. GNT. Este es nuestro C3 o C4, como el explosivo. Y este es el C3. Ahora si yo tengo una lista de materiales, yo sé qué es cada cosa. Y ya tengo mi referencia acá, que en la pista va a salir cuando yo imprima aquí. Ahí está. Solo se lo puse a una, pero ahí está. Ahora, entonces yo me voy a archivo, lo imprimimos. El current design, digamos que sí. En este caso lo que hace es generar un PDF. Pues en las propiedades, ¿cómo va a quedar? Ajá, en vertical. Papel carta. De nuevo aquí. Vamos a aceptar. Y lo imprimimos.
Entonces esto nos va a generar un PDF. Y este PDF es el que nosotros vamos a ocupar. Entonces yo lo voy a llamar pista 2020. Pista 2020. Ujú. Y bien, el programa me lo generó. Les voy a mostrar entonces cómo queda el PDF. Así que voy a dejar de compartir el programa. Bien. Entonces, permítame que abrirlo. Bien. Aquí está. Queda así. Esto nosotros lo planchamos. Sí, literalmente. ¿Cómo? Usted recorta. Esto se imprime en papel especial. Ocupamos papel cuché, papel foto, acetato en una impresora láser. Cortamos este pedacito, cortamos la placa de este tamaño, lo ponemos encima y lo planchamos. Le voy a compartir un video de cómo se hace. Luego pasamos un proceso químico y todo. Entonces, cuando usted plancha esto, las letras en el circuito ya quedan derecho. Ya quedan grabadas. Ajá. Todo en la placa queda grabado. A veces las letras no quedan bien, eso sí se lo digo. Puede que a veces no queden bien. Pero sí tenemos la referencia de algunas. Las más pequeñas, por ejemplo. Este C3 a veces cuando está planchando se mancha y cosas así.